La guerra acaba de cambiar de dirección. Rusia pierde decenas de miles de soldados cada mes. Ucrania vuelve a recuperar territorio por primera vez en casi 2 años. Y el modelo de guerra de Putin empieza a mostrar grietas cada vez más visibles. Con más de 1540 días de guerra, la invasión rusa de Ucrania se está convirtiendo en uno de los conflictos más largos y destructivos de la era moderna. Pero ahora mismo están apareciendo señales que podrían indicar un cambio importante en el equilibrio del conflicto. Ucrania ha conseguido recuperar más territorio que Rusia durante el último mes analizado, algo que no ocurría desde el verano del 2023. Mientras tanto, las pérdidas rusas continúan disparándose hasta unas cifras extremadamente difíciles de sostener. Kiev asegura que Moscú está sufriendo alrededor de 35.000 bajas al mes, entre muertos, heridos y desaparecidos. Y todo esto ocurre mientras los drones ucranianos golpean cada vez más profundamente la infraestructura rusa y el Kremlin sigue prometiendo victorias rápidas que nunca terminan de llegar. Lo que hace apenas unos meses parecía una situación extremadamente complicada para Ucrania empieza a cambiar lentamente. Después de uno de los inviernos más duros de toda la guerra, con ataques rusos masivos contra la red eléctrica y ciudades enteras bajo presión constante, Kiev ha logrado algo simbólicamente muy importante: volver a avanzar en el frente. Según los datos del Instituto para el Estudio de la Guerra, Ucrania recuperó más terreno que Rusia durante el mes de marzo. No hablamos de enormes conquistas territoriales, pero sí de algo mucho más importante a nivel estratégico: la sensación de que la ofensiva rusa vuelve a estancarse. Y esto golpea directamente la narrativa del Kremlin, porque desde Moscú llevan prácticamente desde el 2022 prometiendo grandes avances definitivos en el Donbass. Cada pocos meses aparece la idea de una nueva ofensiva decisiva, de un supuesto colapso ucraniano o de una victoria cercana que nunca llega. Pero 4 años después la realidad es otra. Rusia sigue avanzando lentamente a un coste humano gigantesco y con enormes dificultades para mantener el ritmo del reemplazo de tropas. Ese es otro de los datos más preocupantes para el Kremlin. Según las estimaciones mencionadas, Moscú ya no consigue reclutar suficientes voluntarios al ritmo que pierde soldados en el frente. Mientras las bajas rondarían las 35.000 mensuales, el número de nuevos reclutas habría caído progresivamente hasta cifras similares. Y eso genera un gran problema. Hablamos de un problema muy serio en una guerra de desgaste. Porque cuando las pérdidas empiezan a acercarse al nivel de reposición de tropas, la capacidad ofensiva se deteriora lentamente, aunque el ejército siga siendo enorme. Además, la estimación global del desgaste ruso empieza a alcanzar dimensiones históricas. Los medios independientes rusos como Mediazona y Meduza elevan las muertes verificadas a más de 352.000 soldados rusos fallecidos desde el inicio de la invasión. Y aplicando el ratio habitual entre muertos y heridos, las bajas totales podrían superar ya el 1.000.000. Estamos hablando de cifras comparables a conflictos devastadores del siglo XX. Y mientras tanto, Ucrania está cambiando su manera de combatir. La reorganización de sus tropas en cuerpos del ejército más coordinados está permitiendo cerrar huecos defensivos y responder con más eficacia a los asaltos rusos. Pero el cambio más importante probablemente está en los drones. Porque si Putin lanzó la invasión con el objetivo declarado de desmilitarizar Ucrania, el resultado parece estar siendo exactamente todo lo contrario. Hoy Ucrania posee una de las industrias de drones y tecnología militar más dinámicas del mundo, gracias a la experiencia acumulada en combate y al apoyo occidental. Y eso está empezando, en este caso, a reflejarse tanto en el frente como dentro del propio territorio ruso. Y aquí es donde la situación se vuelve especialmente delicada para Moscú. Por primera vez Ucrania habría superado a Rusia en ataques de largo alcance contra infraestructura petrolera y energética. Refinerías golpeadas, centros logísticos y puntos de exportación de petróleo rusos están siendo golpeados cada vez con más frecuencia. Y al mismo tiempo en el frente aparecen nuevas tácticas que muestran cómo está evolucionando esta guerra. Ucrania está desplegando drones terrestres armados para reducir la exposición de su infantería en zonas donde cualquier movimiento puede ser destruido en segundos por drones kamikaze. Es decir, la guerra se está transformando.
y mientras Rusia sigue apostando por enormes asaltos humanos para ganar pocos kilómetros, Ucrania está intentando compensar su inferioridad numérica con tecnología, automatización y ataques estratégicos de precisión. Eso explica por qué algunos analistas empiezan a hablar ya de un desgaste creciente del modelo militar ruso, porque Moscú todavía no está perdiendo la guerra, pero cada vez parece más claro que tampoco la va a ganar. Ahora mismo el conflicto entra en una zona extremadamente importante. Ucrania vuelve a recuperar terreno después de muchos meses. Las pérdidas rusas continúan aumentando a niveles enormes y la guerra de drones está alterando completamente el equilibrio del campo de batalla. Mientras tanto, el Kremlin sigue prometiendo avances decisivos que se retrasan una y otra vez en una guerra que ya recuerda cada vez más a los grandes conflictos de desgaste del siglo pasado. La sensación es que Rusia mantiene capacidad ofensiva, sí, pero a un coste cada vez más difícil de sostener política, económica y militarmente. Y al mismo tiempo Ucrania parece haber encontrado una forma de resistir, adaptarse y golpear donde más daño puede hacer: logística, petróleo, coordinación y desgaste continuo del ejército ruso. Está claro que Putin ha caído en su propia trampa. Pensaba que los ucranianos se rendirían, caerían, etcétera, etcétera, y está ocurriendo todo lo contrario. También todos sabemos que el Kremlin apostó porque con el tiempo Ucrania perdería el apoyo occidental, y eso tampoco está ocurriendo, todo lo contrario. La gran cuestión ahora es esta: ¿estamos viendo el inicio de un verdadero cambio de rumbo en la guerra o Rusia todavía conserva capacidad para lanzar una nueva gran ofensiva antes de que el desgaste empiece a pasar factura de verdad? Muchísimas gracias, voy a leer vuestros comentarios, dejen sus likes, apoyen al canal y nos vemos en el próximo vídeo.